La selección de personal es un proceso de toma de decisiones cuyo objetivo principal es predecir el rendimiento futuro de los empleados potenciales. Este proceso se puede llevar a cabo mediante el uso de diferentes técnicas, las cuales varían en su fiabilidad como predictor de rendimiento en el trabajo y en su facilidad. Elegir la correcta le ayudará a la empresa a reclutar a la persona más idónea para desempeñar el puesto, por lo que no debería restarse la importancia. Por otro lado, es importante acotar que hay que tener en cuenta o tomar en cuenta que la elección de la técnica de selección de personal deberá basarse en la descripción del trabajo o función, la especificación de la persona y qué habilidades, actitudes o experiencia busca como tal la empresa. En este artículo explicaremos 5 de las opciones más usadas en la actualidad y con vínculos a artículos que tratan cada vez el tema con más precisión y detalle. Las técnicas de selección de personal son variadas. La función de las mismas es conseguir seleccionar a las mejores personas o candidatos para el puesto. Estas técnicas son múltiples y se trata de un campo en constante evolución y que continúa en evolución, además de que requiere equipos pluridisciplinares como lo son psicólogos, informáticos, médicos o ingenieros. A la hora de llevar a cabo un proceso de selección de personal, no se utiliza solo una técnica, sino que se utiliza una batería completa de pruebas. Entre las pruebas que se pueden realizar a los candidatos en una selección de personal tenemos entrevistas personales, test cognitivos, test proyectivos, técnicas de simulación y exámenes médicos. En este caso no corresponde el estudio de la entrevista tanto en lo que significa la selección, contratación, inducción y egreso. La entrevista como técnica. La entrevista personal permite al técnico en selección conocer las reacciones del candidato ante situaciones determinadas. También permite determinar su perfil motivacional. La entrevista personal es una técnica muy cara y lenta y normalmente se utiliza tras haber pasado los candidatos por diversos filtros. El tipo de entrevista más usada hoy en día durante la selección de personal es la entrevista estructurada, cuyo proceso se desarrolla a través de la identificación de los requerimientos del puesto de trabajo y posteriormente se elaborará una lista de preguntas que son realizadas a los candidatos. Al final de la entrevista se consideran los resultados de los candidatos y se elige al mejor, de una manera objetiva y unánime. Cabe resaltar la preparación. La entrevista debe prepararse con anticipación y así determinar objetivos específicos, métodos para alcanzar objetivos de la entrevista, información sobre el candidato a entrevistar y la información sobre el cargo por proveer. La entrevista en el proceso de inducción. La inducción consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso. Puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal durante el periodo o proceso de desempeño inicial. También se conoce como el periodo de prueba. Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Por otro lado, disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el trabajador nuevo, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. Los objetivos. El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines, razón social de la empresa, organización y la estructura de esta. La orientación debe perseguir, estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción favorable de los compañeros de labores para que pueda lograrse una coordinación armónica de la fuerza de trabajo. La entrevista. La entrevista en el proceso de inducción. Es de hacerse notar que la inducción, por lo general, es una actividad dirigida al nuevo personal que ingresa a la organización. No obstante, los nuevos trabajadores no son los únicos destinatarios de estos programas.
También debe dársele a todo el personal que se encuentre en una situación total, parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que ha sido transferido a diferentes posiciones o cargos dentro de la organización y para quienes ascienden a nuevos cargos. La responsabilidad de llevar a cabo el proceso de inducción y de orientación puede corresponder tanto al supervisor como al jefe del personal. Técnica. Las técnicas de entrevista de despido. Las entrevistas de salida ocupan una buena parte de la literatura empresarial. Sin embargo, reina un gran silencio sobre sus resultados, muy posiblemente porque los datos cuantitativos no sean suficientemente para resultados significativos o estos resultados sean difícilmente extrapolables y quizás también debido a la cautela que las empresas suelen anteponer para mantenerse a salvo de comentarios cuando los tienen, deficiencias que de ser públicas dañarían su reputación. Sin embargo, estudios recientes avalan el principio de partida, que las entrevistas de salida son una herramienta de mejora interna. Sin embargo, otro sector de los estudios de esta materia señalan que no se cuenta con estudios que permitan tener certeza sobre la amplitud del uso de este procedimiento en las empresas a nivel del mundo y estima que no constituye una práctica propia de las grandes empresas en el mundo. En el caso de la mayoría, ni tan siquiera se contempla ni se considera perceptivo aplicarla y consideran que en los pocos casos en los que se utiliza ni se trata de un procedimiento convenientemente sistematizado ni sirve para mucho más que para dar por finiquitada una relación laboral.